Como mencionamos en la primera parte de esta sesión, vamos a hablar ahora sobre de a dónde se originan los datos clínicos de los cuales hemos estado hablando con tanto detalle. Lo primero es que sabemos que existen dos orígenes canónicos, por así decirlo, tradicionales de los datos clínicos. El primero es la ficha clínica en papel y el segundo es la ficha clínica electrónica. Vamos a ver que al final de esta presentación que no necesariamente todos los datos de los pacientes están en este origen, pero es uno de los primeros lugares donde uno piensa y donde aparece esta distinción entre el registro clínico tradicional en papel, por así decirlo, y la ficha clínica electrónica o registro clínico electrónico. Si bien en la práctica la definición de registro clínico electrónico, ficha clínica electrónica, historial clínico electrónico, eh, pueden no tener la misma definición en sentido purista para efectos de este curso. Vamos a simplificar y vamos a referirnos al registro clínico electrónico RCE para unificar la forma de referirnos a este tema. Si alguien está interesado en conocer más detalles, puedo hacerles llegar más información sobre las distinciones concretas de cada una de estas palabras, pero en la práctica vamos a hablar de registro clínico electrónico. Ahora, antes de ir a mirar el registro clínico electrónico, vamos a hablar del registro clínico propiamente tal. Y un registro clínico debiera cumplir algunas funciones, independiente de si es en papel o es electrónico. Lo primero es que debiese ser un punto único de almacenamiento y de gestión de los datos del paciente. Esto involucra observaciones médicas, signos vitales. La idea es dar una visión completa de lo que le está pasando al paciente. Lo segundo es que se utiliza como un medio de comunicación asincrónico entre profesionales de la salud, digamos, por ejemplo, entre interconsultores, entre distintos profesionales de la salud, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeros, enfermeras, médicos, pero no requiere que estén simultáneamente para poder comunicarse. Y lo tercero es que es un repositorio histórico de la historia de salud del paciente y que puede ser referenciado, es decir, podemos saber qué es lo que ha pasado antes y podemos referenciar la historia previa para entender qué es lo que está ocurriendo hoy día. Llega un paciente con una creatinina alta, ¿es esto una cosa aguda o es una cosa crónica? Basta con mirar el histórico y podemos saber rápidamente de qué se trata. Ahora, el registro en papel tiene ciertas ventajas y desventajas que nos van a llevar a entender por qué hoy día se hace todo en electrónico o se intenta llevar a ser electrónico. Las ventajas del registro en papel es que es portable, o sea, yo puedo tomar la ficha y llevármela de un lado a otro, me la puedo llevar a la pieza del paciente, que es de uso general, cualquiera puede ocuparla, no requiere entrenamiento en su uso. Lo otro es que es adaptable para múltiples tareas, como decía antes, no requiere un entrenamiento formal para el registro, se accede directamente, no hay que esperar a que se cargue en ningún computador, no requiere acceso a internet y lo más importante para efectos prácticos, y esto explica por qué en algunas unidades de los hospitales se utiliza siempre en papel y es muy difícil pensar que vaya a ser reemplazado, como en las unidades de paciente crítico, como en las unidades de diálisis, donde el tipo de información y la velocidad que se requiere para poder mirar múltiples pedazos de información de forma simultánea hacen que el papel, con su formato no necesariamente estructurado, sea más fácil de utilizar. Sin embargo, hay múltiples desventajas para el uso de la ficha clínica en papel, del registro clínico electrónico, del registro clínico en papel, y que se dividen o se organizan en dos, el aspecto físico y el aspecto informacional. En aspecto físico, bueno, si una persona la está ocupando, otra persona no lo puede ocupar, tiene muchos riesgos de seguridad la información, es muy difícil trazar quién ha hecho cambios en una ficha en papel, alguien podría eliminar una hoja si quisiera, podría sobreescribir sobre una hoja, sobre un dato, y que bueno, con el tiempo empiezan a acumularse en volumen y se hace muy difícil de procesar grandes cantidades de registros en papel. Por otro lado, desde el punto de vista de la información, la estructura y contenido desorganizado hace difícil encontrar la información que uno quiere. Es de difícil interpretación, hay información redundante, hay posibilidad de errores o omisiones y está el riesgo de la ilegibilidad, el clásico comentario respecto a la letra de los medios. Aquí hay un ejemplo, una ficha en papel en un hospital de Santiago, tomada en un policlínico de reumatología con consentimiento. Y aquí esta doctora se demoró 5 minutos en encontrar el valor histórico del laboratorio de un paciente, que en un sistema digital sería muy fácil de encontrar. Aquí vemos dónde está el valor de la creatinina. Entonces también pone en perspectiva cuando uno
Cuando la gente reclama que los sistemas de información están lentos y se demora 30 segundos en cargar algo, no podemos olvidar que la ficha en papel nos podríamos demorar 5 o 10 minutos en encontrar un valor, mientras que el digital es capaz de traernos el valor histórico inmediatamente. Entonces resulta interesante comparar ambos sistemas. Y esto vuelve nuevamente a recordar nuestra distinción entre el dato estructurado y el no estructurado. El porcentaje de no estructurado en una ficha en papel es altísimo, cercano al 90%, más del 90%. Y no digo 100% porque hay cosas impresas que tienen un formato más estructurado, pero en la práctica, para efectos prácticos, es no estructurado. Entonces, la solución a esto es el registro clínico electrónico, que en el último tiempo ha tenido un rol significativo en los sistemas de salud. Y como decía previamente, tiene múltiples denominaciones que no vamos a entrar en detalles ahora, pero adquiere como una gran diferencia el que el sistema electrónico adquiere múltiples funcionalidades adicionales que no están disponibles o no están presentes en una ficha en papel. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos que ustedes pueden ver aquí, uno por uno. El primero tiene que ver con el ingreso y gestión computarizada de órdenes médicas. Entonces pasamos de cosas como esta, en que yo los insto a que traten de leer esta imagen, pueden ponerle pausa al video y tratar de ver si entienden todas las órdenes médicas que están puestas ahí. Y comparemos la facilidad o dificultad de leer esto comparado con un registro electrónico. Donde, claro, para el uso primario, esto de acá, si la letra es entendible, es fácil de usar, pero para el uso secundario es extremadamente difícil, si no imposible en la práctica, porque para cada paciente del hospital, durante toda su hospitalización, si todas las indicaciones son de estas características, no hay cómo, no hay cómo obtener esta información. Entonces, si bien hay ventajas de que evidentemente en papel es más rápido hacer esto, escribir esto, no se queda pegada a la hoja, por así decirlo, se pueden poner cosas más complejas en una hoja en papel, como esta combinación de medicamentos en una infusión continua. Tiene todas las desventajas que ya hablamos. No se entiende la letra, el papel aguanta todo, por así decirlo, o sea, se podrían prescribir medicamentos en papel que no están disponibles en el arsenal del hospital y que nos vamos a demorar varias horas en saber porque el médico va a llegar temprano, va a dejar la indicación en papel, después va a pasar la enfermera, va a pasar buscando las fichas para hacer la petición de los medicamentos, va a ir a la farmacia, en la farmacia cuando finalmente lleguen a esa orden van a ver que no está el medicamento, van a mandar a avisar y después va a haber que pedirle al médico que cambie la indicación. Y todo ese ciclo se puede acortar con un sistema que tenga una conexión entre la prescripción computarizada de orden médica y el sistema de stock de farmacia, en que se podría saber casi en tiempo real que el medicamento no está disponible y hacer el cambio en el momento de la prescripción. Adicionalmente, la gracia del RCE es que además ahí está todo el tema de la trazabilidad que estábamos hablando y seguridad de la información. Es decir, es evidente y es fácil saber quién ingresó qué medicamento, si hizo algún cambio al respecto a la indicación, entre otras cosas. Esta es otro ejemplo que me parece mucho más difícil de leer que el anterior. Y acá a la derecha encontramos lo que sería un ejemplo quizás semi-estructurado, en que si bien ganamos un poco más en legibilidad, nuevamente es muy difícil procesar estos datos. En la práctica no son estructurados para lo que nosotros queremos. Otro ejemplo, esto es una orden de examen eh, en papel versus órdenes de exámenes en digital, las mismas consideraciones que hemos hablado. Otra funcionalidad que es súper importante que vamos a dedicar tiempo en la próxima sesión es la idea de los sistemas de soporte a la toma de decisiones. ¿Y a qué nos referimos con sistemas de soporte a la toma de decisiones? Nos referimos a la idea de que para tomar decisiones en medicina, en salud, contamos con nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero existe este teorema fundamental de la informática, en que una persona que trabaje apoyado por un sistema de información es mejor que una persona que trabaja sola, sin el apoyo de este sistema de información. Entonces, para apoyarnos a tomar decisiones existen estos sistemas, toman múltiples formas que pueden ayudarnos a disminuir la incidencia de errores, a disminuir la incidencia de eventos adversos farmacológicos, a tener mejores reacciones frente a resultados de alerta en valores críticos, mejorar el proceso de diagnóstico.
mejorar la adherencia a guías clínicas, recordatorios de medicina preventiva, entre otros. Y como vamos a dedicar más tiempo a esto en otra sesión, no voy a profundizar mucho más, pero solo adelantar la idea de que un sistema de soporte a la toma de decisiones, en la práctica lo que hace es entregar eh, información correcta para la persona correcta, tanto del paciente como del que está tomando la decisión, en un formato que sea adecuado, correcto para esa persona, por una vía o un canal correcto, por ejemplo, la ficha clínica electrónica o el correo electrónico, y en el momento correcto, que es cuando tiene que tomar la decisión. O sea, no sirve que llegue con mucha anticipación o no sirve que llegue después del hecho, tiene que ser en el momento en el cual se está tomando la decisión. Por ejemplo, el momento de prescribir, que llegue una alerta de que la paciente, por ejemplo, eh, se encuentra embarazada y que no puede recibir cierto tipo de medicamentos porque estos medicamentos son teratogénicos o pueden interactuar con el embarazo negativamente. Entonces, hemos hablado de dos funcionalidades hasta ahora: el ingreso de órdenes computarizadas que generan datos, los sistemas de soporte a la toma de decisiones que utilizan datos para apoyar, y luego aparece esta tercera funcionalidad, que es el intercambio de información entre sistemas, o la comunicación entre sistemas, que en la práctica ustedes van a encontrar, se le llama interoperabilidad. De hecho, hace poco se pasó una ley de interoperabilidad en el país que vamos a conversar con más detalle en la próxima sesión, pero concretamente la interoperabilidad es la habilidad o capacidad de dos sistemas de intercambiar información. No solo intercambiar la información, sino que utilizar la información intercambiada. Vamos a ver esto con más detalle en la próxima sesión, así que no voy a hacer más que mencionarles que existen múltiples niveles de interoperabilidad, es decir, para que pueda ocurrir este fenómeno de intercambio de información entre los sistemas y que los sistemas lo puedan utilizar, hay varios requisitos. Todo, de nuevo lo vamos a ver con más detalle, solo lo voy a mencionar superficialmente, pero los requisitos son, primero, que haya una conexión lógica de hardware y software entre los sistemas, o sea, que haya un cable o que haya un pendrive o que haya algo que los comunique técnicamente. Lo segundo es que haya una comunicación o hay un acuerdo respecto al formato en el cual se va a comunicar la información. Por ejemplo, se va a comunicar en formato en archivo Word, se va a comunicar en archivo Excel, o se va a comunicar ocupando un estándar de interoperabilidad como podría ser el HB7 versión 2 o Fire, por ejemplo. Todas esas cosas las vamos a ver en la próxima sesión, solo adelantando un poco. Como tercer nivel de interoperabilidad o requisito para que haya la comunicación, no solo basta con que haya un cable y que estemos de acuerdo en el formato, también tenemos que estar de acuerdo en la forma en que vamos a codificar la información. En este caso, la analogía, el ejemplo es el idioma. Podemos decir que vamos a enviar la información en español o en inglés o en chino. Y si no sabemos leer el idioma en el que viene la información, por más que hayamos tenido el cable y sepamos que es un archivo Word, no vamos a poder entender lo que dice el archivo Word. Y por lo tanto aquí empiezan a aparecer los estándares de interoperabilidad semántica, como por ejemplo son las codificaciones diagnósticas, como el CIE-10, por ejemplo. Pero nuevamente esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Y el último nivel de interoperabilidad es el operacional o organizacional, que tiene que ver con que, independiente de que tengamos el cable, estemos de acuerdo en el formato y estemos de acuerdo en el significado de lo que estamos intercambiando, si no se hace nada con la información una vez que se intercambia, es como que no se hubiese intercambiado. Entonces aquí un ejemplo es que un centro de endoscopía puede tener información de nuestro paciente de que se le hizo una biopsia de colon y que tenía un resultado específico. Si es que hay intercambio de información, esa información puede llegar a la ficha del paciente, pero tiene que haber además un proceso que se haga cargo de tomar esa información y hacer algo con ella, como por ejemplo llamar al paciente y citarlo para que se haga una colonoscopia de control. En la práctica, para que haya interoperabilidad en salud, tenemos que conjugar estas cuatro cosas que dijimos previamente, que son la interoperabilidad técnica, la interoperabilidad sintáctica, la interoperabilidad semántica o significado y la interoperabilidad organizacional, para lograr esto que pueden leer ahí, que es la capacidad de sistemas de información de salud para intercambiar datos y usarla con el fin de mejorar el cuidado de la salud de las personas. Hemos mencionado hasta ahora tres de estas funcionalidades nuevas que agrega el componente electrónico del registro clínico.
Las que siguen las vamos a mencionar más superficialmente, que son el soporte al paciente, cosas como por ejemplo los portales de paciente que contienen la información del paciente, sus exámenes, los procedimientos que se puede hacer, y así como también herramientas a su disposición para poder pedir horas, para poder acceder a servicios de telemedicina, entre otras cosas, como por ejemplo el portal del paciente. Y las últimas dos son cosas más administrativas, como por ejemplo la gestión de logística o organizacional del hospital mismo o la institución de salud misma a consecuencia de contar con toda esta información de los pacientes. Y por último, los sistemas de informe de bases de datos nacionales de salud pública, que hacen uso de estas ideas de interoperabilidad que hablamos previamente, pero que en la práctica se ven como sistemas de extracción de datos desde las fichas clínicas de los sistemas de salud o de los hospitales que se centralizan y facilitan cosas de corte operativo, consolidativo, como son, por ejemplo, o fueron muy útiles durante la pandemia, cosas como las camas críticas disponibles, la evolución de las camas, o en periodos como los actuales, la evolución de los virus respiratorios, de las camas de pediátrica, entre otras cosas. Yo sé que hemos cubierto bastante información, así que quiero cerrar haciendo un pequeño resumen, primero recordando cuáles eran los objetivos de esta clase. Y los objetivos de esta clase eran entender las definiciones de informática, informática en salud y salud digital como componentes que construían entre sí y empezar a incorporar la noción de que digitalizar y transformar digitalmente un proceso son cosas distintas. Esa era una gran idea. Otra de las grandes ideas es el reconocer el origen de los datos como una abstracción de la realidad y que existen en salud usos primarios que son la atención de salud y usos secundarios que son las otras aplicaciones, como por ejemplo la inteligencia artificial, la ciencia de datos, cosas que vamos a ver a lo largo del curso. Y lo tercero que quería comentar en esta primera sesión es la idea de que estos dos se originan en un porcentaje en el registro clínico electrónico y que el registro clínico electrónico tiene varias propiedades emergentes, por así decirlo, respecto al registro clínico en papel, algunas de las cuales mencionamos inicialmente, los sistemas de soporte de la toma de decisiones clínicas, o CDSS por sus siglas en inglés, y la interoperabilidad o el intercambio de información en salud, que son dos cosas que vamos a ver en más detalles en la próxima sesión. Y para dar un cierre a esta sesión, solo dejarles este pequeño resumen donde están centralizadas las definiciones que presentamos. La informática es el estudio de la información, conocimiento y sistemas de gestión de la información. La informática en salud es esta informática aplicada al sector de la salud, haciéndose cargo de sus particularidades, como son que es una datos complejos desde el punto de vista biológico, tan fragmentados y que son de mala calidad. Y por último, la idea de salud digital, que sería la aplicación de estas tecnologías que nos entrega la informática en salud y otras, con un fin específico que es mejorar la calidad y la eficiencia de la atención en salud. Las últimas dos ideas para recordar. Lo primero es que el mapa no es el territorio, por tanto, siempre que hagamos uso secundario de datos debemos mantener en conciencia que los datos fueron creados en primera instancia con una finalidad específica, y eso nos trae de vuelta a la tabla que habíamos analizado respecto a qué es un uso primario y qué es un uso secundario de la información, que es lo que estamos viendo aquí. Uso primario, facilitar el cuidado de los pacientes. Uso secundario, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Y como una idea para empezar a pensar, no debemos considerar que la única fuente de información de los pacientes está en el registro clínico electrónico. Esta es la llamada, comillas, falacia del registro clínico electrónico. En este paper publicado en JAMA hace 10 años, ya el 2014, se grafica toda la información y dónde se guarda, y vemos que aproximadamente un 40% está en los sistemas de información como el registro clínico, las imágenes, los medicamentos, el laboratorio, mientras que el otro 60% está fuera del registro clínico electrónico. Y ahí encontramos otra información muy importante, como por ejemplo los patrones de alimentación, de sueño, niveles socioeconómicos de las personas, riesgo social, entre otras cosas. Con eso, los dejo con la tarea 1, que es una actividad formativa
Estas actividades no tienen nota, están pensadas únicamente para que ustedes empiecen a integrar las cosas que estamos discutiendo con su trabajo, con lo que ustedes hacen en el área de la enfermería. Y el objetivo entonces es aplicar los conceptos discutidos sobre los usos primarios y secundarios de datos clínicos y el impacto de la calidad de datos en los mismos. Entonces tiene tres componentes esta tarea. Lo primero es identificar escenarios, es decir, describir dos escenarios de uso primario de datos clínicos y dos escenarios de uso secundario de datos clínicos, usando como referencia las definiciones que presentamos previamente. Puede ser el mismo escenario en ambas facetas, es decir, ustedes podrían mencionar el mismo escenario y cómo ese escenario se presta para un uso primario y un uso secundario. Una vez que hayan hecho eso, sería muy importante que pensaran cuál es el impacto que tiene la calidad de datos en esos escenarios y describir cuáles son las consecuencias que tiene mala calidad de datos en los mismos. Ideal si eso lo pueden relacionar con algo que ustedes hayan visto, algún ejemplo en que ustedes hayan visto cómo una mala calidad de datos ha impactado el cuidado de los pacientes en su experiencia, o una mala calidad de datos ha impactado alguna iniciativa que ustedes hayan visto de uso secundario en sus organizaciones donde trabajan o en su experiencia personal. Y como último elemento a considerar es cómo podrían mitigarse o evitarse que primero se sigan generando los problemas de calidad de datos que existían en primera instancia y segundo, cómo podría mitigarse esta mala calidad de los datos en el uso primario o en el uso secundario si es que ustedes creen que eso siquiera es posible de hacer. Entonces, mi recomendación es que para esta actividad piensen en su experiencia, reflexionen en base a lo que ustedes han vivido, consideren entonces el uso primario y el uso secundario, el impacto de la calidad de datos y cómo podría mitigarse, y eso ponerlo por escrito, porque cuando uno pone las cosas por escrito se hace mucho más fácil realmente poder pensar sobre ellas. Y aquellos que hagan esta tarea formativa y la hagan llegar van a recibir feedback respecto a lo que ustedes hayan desarrollado en esta tarea. Sin más, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima sesión.